Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a revisar las dos lecturas sobre el tema de actitudes. En realidad me parece que la más viejita es la más completa. Sin embargo, es importante revisar los dos documentos porque los dos documentos trabajan el mismo tema y nos aportan miradas complementarias, ¿no? ¿Qué son las actitudes? Son disposiciones, son valoraciones que realizamos acerca de un objeto. Ese objeto puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser una abstracción, ¿no? Como el amor, como la vida, como, ¿no? Es decir, pueden ser referentes tangibles o intangibles. Y en alguna ocasión hemos platicado sobre qué significa evaluar. Ajá. Evaluar es un proceso a través del cual recopilamos información que nos va a servir para emitir un juicio, para decir un juicio acerca de algo de manera informada. Entonces, las actitudes se conforman a partir de nuestras experiencias y los dos documentos nos dicen que existe una especie como de triángulo referencial de las actitudes, ¿no? En donde encontramos tres componentes importantes y que al mover uno, automáticamente movemos los otros dos. El primer componente del que nos hablan es el componente conductual, digamos que está en una de las esquinas del triángulo. Hay otro componente que es el componente cognitivo, y que también nos va a hablar del conjunto de creencias, del conjunto de valores, a partir de los cuales tomamos una actitud o un posicionamiento hacia cierto objeto. Y el último componente en el triángulo es el componente afectivo. Sobre este componente afectivo, la segunda lectura, la de Kimball et al., esa lectura nos da muchísima más luz porque ahí sí nos habla de estados de ánimo y cómo afectan los estados de ánimo a estas disposiciones o a estas valoraciones que hacemos sobre los objetos y que en realidad son lo que conocemos como actitudes. Es importante, entonces, cuando hablamos de actitudes, reconocer este triángulo. ¿Por qué? Porque alguno de estos picos se mueve y se mueven todos los demás, ¿no? Si se ve afectado el componente conductual en las actitudes, por lo tanto, los componentes cognitivos y emocionales se van a mover también. Y lo mismo sucede, si se mueve el componente cognitivo, el componente conductual y emotivo también se va a mover. ¿Para qué nos sirven las actitudes? Las dos lecturas establecen funciones de las actitudes y las dos lecturas nos dicen, bueno, tomar actitud o tomar un posicionamiento sobre un objeto nos puede llevar por un rango de predisposición o de valoración que puede ir desde una actitud extremadamente positiva hasta una actitud extremadamente negativa, pasando por momentos intermedios, ¿no? Y lo que nos dice es que en el momento en que tomamos un posicionamiento, este posicionamiento es medianamente estable durante un periodo relativo, pero este posicionamiento puede cambiar, puede verse influido por otros. Mi actitud también puede influir a otras personas. Y a pesar de ser medianamente estable, puede ir cambiando con el tiempo. La actitud que yo tengo sobre un tema o sobre una circunstancia dada puede ser una actitud específica a los 15 años, otra a los 25, otra a los 40. Puedo cambiar mi actitud sobre los objetos, sobre los referentes, puedo cambiar mi actitud a lo largo de la vida. Depende mucho de mi contexto histórico, de mi contexto personal, de estos tres puntos, ¿no? Depende también, pues, de mi conducta, ¿no? De mis rasgos conductuales hacia ese referente, de la afectividad que ese referente moviliza. Entonces pueden cambiar y también las podemos predecir. Los estudios sobre actitudes
se realizan de muchas maneras. Generalmente una de las metodologías de trabajo más empleada es la indagación por escala de Likert, ya saben, ¿no? Donde te hacen una declaración y tú tienes que elegir de 1 a 5, donde 1 es muy de acuerdo, donde 5 es muy en desacuerdo. En ocasiones pueden estos Likert ir de 1 a 6, si lo que estoy intentando es eliminar los puntos medios o tratar de difuminar estos puntos medios, ¿no? Otras metodologías para abordar las actitudes han sido pruebas de reacción más fisiológica, por ejemplo las pruebas de rastreo ocular y otras pruebas que se mencionan en el texto. Dentro de las funciones, les decía, dentro de las funciones de las actitudes, ambos textos nos hablan de pues cierta conveniencia, ¿no? Dependiendo de nuestra edad, de nuestro contexto, de nuestras condiciones en este triángulo, dependiendo de eso, las actitudes me pueden servir pues para evidenciar mi yo, por ejemplo, para defender mi identidad individual y colectiva también. Me sirven para expresar valores, me pueden servir para ajustarme al medio, para ajustarme socialmente, para adecuarme, para pertenecer a un contexto, para pertenecer a un grupo social. Me sirven también para hacer un primer acercamiento hacia una temática o hacia una situación que me es relativamente desconocida. Entonces, como primera aproximación a un objeto, a un referente, las actitudes me sirven, ¿no? Es decir, son un mecanismo de evaluación que me sirven, que se detona cuando aparece algo nuevo en mi panorama cognitivo, ¿ok? Las actitudes poseen otras características inherentes como la fuerza, ¿no? Hay actitudes que las defendemos de manera más fuerte, ya sea hacia lo positivo o hacia lo negativo, y hay otra cualidad en las actitudes, es decir, también son importantes, ¿no? También hay un rasgo de importancia. Hay actitudes que para nosotros son más importantes y actitudes que para nosotros son menos importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué actitud tiene usted sobre, por ejemplo, sobre el cambio climático? ¿Qué actitud tiene usted sobre la violencia de género? Y a lo mejor mi percepción es que, ¿no? Mis actitudes sobre violencia de género son más importantes, las vigilo más, las reviso más o trabajo más sobre ellas y sobre las actitudes de otros en ese tema que en el tema de cambio climático. Entonces, hay rasgos de fuerza y de importancia en el estudio de las actitudes. ¿Cómo nos afecta el estado de ánimo? En las actitudes, pues totalmente, chicos, porque es parte de este componente, es parte de este triángulo, es un componente de los 3 que constituyen el triángulo y ustedes obsérvenlo. Después de tener un episodio emocional determinado, rastreen su actitud sobre la problemática que da origen al estado emocional. Rastreenla en ese momento. Y después dejen pasar el tiempo y vuélvanse a cuestionar sobre qué actitud estoy mostrando sobre el mismo tema, pero en otro estado de ánimo, ¿ok? Lo platicamos más tarde para poner más ejemplos sobre esta situación. Gracias.